Esta mañana me sorprendí porque me decían: usted es el que nos hace correr. Entonces sí, algunos tienen un referente, ¿cierto?, de lo que ha sido nuestro trabajo. Bueno, ustedes son parte de todo este proceso. Realmente, yo no sé si la iglesia realmente dimensiona el trabajo que hemos hecho a nivel contable, y no lo digo por orgullo personal, no, lo digo porque hace 3 años, Francis Juliet, 3 años, le creímos al Señor por algo que parecía imposible, que era supremamente complicado, que era complejo, que a la luz de la razón se podían presentar cosas más fáciles de manejar, situaciones que podían parecer más fáciles incluso a nivel de la razón financiera, contable. Yo veía escenarios y veía que era más fácil hacer ciertas cosas, pero cuando el Señor nos llevó a pensar que había que buscar definitivamente la unidad de la iglesia y que financieramente había que colocar toda la parte administrativa, contable y financiera bajo ese mismo entorno, nos dimos cuenta que teníamos un trabajo de unas dimensiones inmensas. Pero bueno, lo empezamos. Yo le doy gloria a Dios porque tengo la seguridad de que fue la motivación de Él en nuestros corazones, de creer que era posible. Usted se imagina lo que era convencer a 300 iglesias de meternos en un proceso contable, cuando de hecho había iglesias que no querían saber nada de contabilidad, de papeles, de control, de nada. Convencer a 300 pastores a los cuales ni conozco. Convencer el personal administrativo, porque era una labor titánica. Cuando el pastor decía que estas contadoras las ha visto salir tarde de la noche, tengo la absoluta certeza de que no son pocas veces, son muchas veces que tienen que salir tarde de trabajar. ¿Cuántos de ustedes pronto en su oficio contable, de tesorería, les toca salir tarde de la noche? Definitivamente requiere esfuerzo, ¿cierto? Y un esfuerzo grande de mucha gente, incluso, no sé, posiblemente hasta de personas que no están aquí, que no conocemos. Yo no conozco a la mayoría de ustedes siquiera, pero estamos todos unidos bajo un concepto, ¿cierto?, bajo un trabajo de tipo administrativo y comercial, y estamos desarrollando nuestro 3er año. Soñábamos con una cosa como esta. Soñábamos con que llegara el momento donde la primera fase, que era la más difícil, la hubiéramos superado. ¿Cuál era la fase? Lograr que 300 iglesias llevaran contabilidad, la metieran por un tubo y llegara todo un centro de procesamiento de esa información y lográramos generar la verdad de unos estados financieros de la iglesia y que los pastores supieran cuál era la realidad financiera de la iglesia Alianza Cristiana. Lo logramos. Este éxito es suyo también. Este éxito es de este grupo de contadoras. Este éxito es también de los pastores que creyeron y nos apoyaron, porque también hubo oposición, como en todo, era normal. Es un éxito de todos. Hoy la Iglesia Alianza puede saber cuál es su realidad financiera, pero había que llegar a otra fase del proceso. Había que llegar a la fase del proceso donde ya la maquinaria funcionaba, la información se metía por el tubo y llegaba al otro lado y la podíamos procesar y convertirla en una información coherente, oportuna, veraz. Pero necesitábamos otra fase, hacer que fuera veraz. Y eso tiene que ver con la calidad de la información. Yo puedo meter información, de hecho, ha escuchado usted en sistemas que dice: es que no, eso está sacando pura basura. Claro, la información puede convertirse en basura,
O si yo la alimento mal, lo que obtengo al final es basura, no tengo una materia prima indicada. Entonces soñábamos con que pudiéramos entrar a esa fase donde pudiéramos decir cuáles son los activos más valiosos de la iglesia. Y estoy hablando desde la parte financiera, ¿no? Y de acuerdo con eso, ¿qué trabajo hacemos en el más importante de ellos? Y es innegable que la iglesia hoy tiene claro que el activo más valioso que maneja desde el punto de vista financiero es el efectivo, es el dinero. Y es constante y sonante, o sea, porque hay compañías, yo trabajo en una compañía donde movemos miles de millones de pesos, 4.000 millones de pesos en ventas mensuales, pero no vemos un peso en efectivo nunca. Nunca. Los de las cajas menores. Porque el cliente consigna, porque los pagos los hacemos por transferencias electrónicas, ¿cierto? Entonces manejamos una cantidad de cifras, pero no hay dinero constante y sonante encima de los escritorios. Aquí sí. La Iglesia Alianza Cristiana tiene una particularidad, como todas las iglesias y como algún otro tipo de negocios, que tienen dinero en efectivo encima de unos escritorios. Y eso implica entonces un cuidado diferente al que tenemos que hacer nosotros en la compañía. Este requiere un cuidado diferente. El dinero está ahí encima. Y cuando el dinero está encima de los escritorios, ¿qué sucede? ¿Conoce las maquinaciones del enemigo? Usted todos los días viendo ese dinero ahí, y un día llega con una necesidad bien grande y su esposa está enferma y todo está ahí, y todos los días está, y todos los días, cada domingo entra y sigue estando ahí encima. Y entonces el enemigo genera tentaciones en nosotros los seres humanos, y algún día alguien empieza a relajar sus conceptos y sus principios con respecto a la limpieza de manos y pureza de corazón que nos predicaba el pastor. Y un día se abren brechas, y cuando las murallas se rompen, se aportillan, la serpiente muerde, y entonces las personas empiezan con indelicadezas primero. Indelicadezas. Lo tomo prestado, mañana lo repongo. Lo tomo prestado, mañana lo repongo. Lo tomo prestado, pero ya no es mañana. Pasado mañana lo repongo. Lo tomo prestado, en 8 días lo repongo. Y un día no puede reponerlo, ya es muy grande lo que ha tomado. ¿Usted cree que los robos se dan porque alguien entra a un puesto y dice, espera y verá que yo voy a robar aquí? Sabe que no ha sido así. Mi experiencia como revisor fiscal me ha demostrado claramente que cuando he descubierto robos dentro de las organizaciones, siempre fueron personas que tenían un nivel de honestidad tal, pero algo se fue resquebrajando dentro de ellas. Es como el rotico que hay en una pared inmensa de una represa de agua. ¿Ha visto una represa de agua de esas inmensas? ¿Sabe cuánto vigilan el concreto de esas paredes inmensas? Concreto reforzado con acero, porque usted se imagina los volúmenes de agua que eso tiene, y cierto, y está haciendo una contención. Ellos saben que el día que se genere un poro dentro de ese concreto, solo será cosa de tiempo para que ese muro se derrumbe. Y exactamente igual es nuestra vida. Está reforzada de concreto la palabra de Dios. Tenemos unos principios, creemos en ellos, tratamos de hacerlos cada vez más parte nuestra, pero la tentación está, el enemigo maquina, la seducción existe, las necesidades apremian, y un día un porito trata de generarse dentro de esa pared. Y como lo vemos en la palabra, un pecado conduce a otro pecado, ¿cierto? No falta sino que la motivación haya cede
y alguien ensaya y ve que no pasa nada y lo hace, y al principio son préstamos y se jinetean dineros, pero después se pueden convertir en robos. ¿Ya? Gracias. Yo les cuento que cuando yo conocí del Señor hace 10 años, yo creo que llevaba un año en la vida cristiana, 8 meses, y conocí del Señor en una iglesia en Pereira. Y como a los 8 meses el pastor un día me dijo: nuestro Raúl, ¿verdad que usted es contador, cierto? Y dije: sí, pastor, claro. Dijo: no sé si tú tienes tiempo para regalarnos 2 horitas a la semana, yo tengo una problemática contable. Y pues qué alegría me dio, ¿cierto? ¿No? Recién convertido. Y dije: pastor, qué alegría, claro, yo saco 2 horitas a la semana, 3, y yo vengo, yo le ayudo. Y bueno, y efectivamente yo empecé a ayudar en lo contable, a llegar a ver qué eran los problemas que él tenía, y él empezó a contarme sus problemas de sus finanzas, y yo empecé a tratar de ayudarle. Y yo recuerdo que lo primero que él me dijo, y esto ha sido una acción repetida durante varios años, triste en mi corazón, pero también me muestra que es que hay que aterrizarnos. Él me dijo: vea, mi hermano, lo único que me mantiene tranquilo es que esta niña es la jefe de Ujieres, la líder de Ujieres, lleva 14 años con nosotros, está aprobada, esa prueba de todo. Y yo pues lo recibí así, yo me sentí como contento, y qué rico, esa niña conoce, ¿cierto? Es honrada. Bueno, yo sí tenía uno sí tiene su mente de revisor fiscal, su ojo un poquito inquisidor, ¿cierto? Su malicia un poquito indígena, ¿sí? Pero yo no dudé, al contrario, me dio como mucha satisfacción que la persona que manejaba los dineros era una persona de tantos años. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando 3 meses después hubo que despedirla por un robo continuado que no se pudo siquiera saber de cuántos años era? Le digo, desde el punto de vista cristiano, fue el primer golpe que tuve como cristiano. Yo creía que en las iglesias cristianas no robaban. Yo creía que en las iglesias cristianas no se cometían indelicadeces. Yo creía que en las iglesias cristianas había una pulcritud tal con el manejo del dinero. Yo creía que ella estaba en el cielo. No. Me di cuenta que estaba en la tierra, y me di cuenta que el Señor me había llamado a algo. Y empezó a llevarme por muchas iglesias cristianas. He asesorado múltiples iglesias cristianas. Y muchas veces en la primera sola entrevista con un pastor que viene y me dice: hermano, ayúdeme, tengo problemas financieros y me dijeron que usted de pronto me puede ayudar. Y efectivamente yo siento el llamado de Dios en mi corazón a ir y a decirle: pastor, claro, nos vemos tal día, sin compromiso nos sentamos, miramos y veo qué le puedo aportar. Y en muchas ocasiones esa relación no ha bastado más de 1 hora para darme cuenta que ese pastor no puede ser ayudado todavía. Y eso también me ha generado un huequito en mi corazón. Cuando me siento con el pastor y le digo: pero usted hace esto, pastor, ¿y cómo manejan esto? Y me empieza a contar, y entonces yo empiezo a decirle: pastor, mire, no es bueno por esto, no es transparente por esto. Y él empieza a sacar argumentos y argumentos y argumentos de que no, hermano, no importa, no, yo soy el único dueño, no, yo a nadie le tengo que rendir cuentas. Y el principio de mayordomía para él que no existiera. Cuando yo veo eso, digo: todavía no está a punto de poderlo ayudar, no está escuchando, está generando sus propios argumentos para poder mantenerse en un desorden. Pero lo tremendo es que normalmente lo llaman también a uno, porque las finanzas de la iglesia están por el piso. Y están por el piso porque muchas veces Dios no puede bendecir una iglesia donde se cometen atropellos de todo tipo, con algo tan sagrado como el dinero de los diezmos y las ofrendas. Tan sagrado. Entonces soñábamos con poder tener un escenario de estos y poder compartir con ustedes que están en el día a día en este trabajo una serie de reflexiones
que nos lleven a ser agentes multiplicadores, que nos lleven a ir a nuestras iglesias, a generar una batalla de fe, de amor, de respeto por un recurso, donde usted sea, mire mi hermano, a veces ustedes pueden considerar, de pronto, no sé si les pasa, alguno puede considerar que su trabajo dentro de la iglesia, ayudando en la tesorería o en la contabilidad, puede ser un trabajo sin mucho significado. Le garantizo que no, mi hermano. Si usted cree eso, está equivocado. Usted puede hacer de su trabajo algo tan significativo. Usted puede hacer de su trabajo una ofrenda tan grande a Dios. Usted puede ayudar tanto a hacer sal en un medio de corrupción. Usted puede ayudar tanto a tratar de que la iglesia, allá en ese trabajo de su iglesita pequeña que esté ubicada en el cerro del Alto del Chocho, en donde usted quiera, allá necesitamos un trabajo de pulcritud, un trabajo de ética cristiana, un trabajo serio, un trabajo en excelencia como para el Señor. Mi hermano, hemos predicado tanto del trabajo en excelencia para el Señor y lo hacemos tan poquito porque nos hemos permeado de una cultura completamente corrupta. Y yo quiero hablarles un poquitico de esto y dejar una reflexión en ustedes. Es mi único interés hoy. Mi interés con lo que vamos a ver hoy del Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 12 de julio del 2011, no es que usted se aprenda una ley, no. No es que usted se vuelva un experto en esta ley, ni yo lo soy, ni siquiera soy abogado. Solo lo traje como un modelo para que usted vea cómo aún la sociedad civil busca luchar contra la corrupción. ¿Y qué hace el pueblo cristiano? ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Que aún permea nuestras iglesias, que es más, puede estar en el corazón de algunos de nosotros. Que de hecho hemos visto que incluso puede estar en el corazón de un pastor, con todo el respeto que los pastores me merecen. Pero antes de empezar quiero solo una cosa. Me vuelven a levantar la mano los pastores que hay, por favor. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, de verdad que es... Yo no sé por qué atendió usted el llamado como pastor, no sé. Pero estoy muy seguro. ¿Cómo convocaron cómo llamaron al evento? Seminario, capacitación en manejo, custodia y control del efectivo, y que un pastor se venga. Tiene que haber algunas motivaciones muy importantes. Por eso sí creo que le doy gracias a Dios que haya pastores, porque tienen que tener una inquietud con el efectivo, tienen que tener una inquietud. Un pastor que lea este título dirá: ah, eso no tiene que ver conmigo. Ve, contador, tesorero, vayan a esa capacitación. Pero que un pastor diga: yo quiero estar en eso, definitivamente me genera la seguridad de que lo motiva una inquietud por esto que tiene que ver con el efectivo. Y les damos gracias de que estén aquí. De verdad que tal vez quienes más deberían escuchar esto son los pastores, porque son los gerentes de nuestras unidades, de nuestras iglesias, son los directores, son los ordenadores del gasto. ¿Cuántos contadores hay? Levanten la mano los que son contadores públicos. No, pensé que muchos más. ¿Hay algún abogado? Ningún abogado. Listo. Auxiliares de contabilidad.
importante de las personas que ejecutan todo esto, en manos de quienes está la operación y la ejecución de muchas cosas. Tesoreros, los que se untan del dinero todos los santos días. Aquellos que son objetivo militar de Satanás para tratar de pervertir la iglesia cristiana. Bueno, es un grupo heterogéneo, pero muy interesante entonces para que veamos estas cositas. Bueno, ¿hasta qué horas vamos a ir ahorita? Hasta las 10:15. Listo, me hace ceñita si me estoy pasando. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar esto del Estatuto Anticorrupción. Esa ley 1474 es una ley inmensa. Imagínense que es una ley que tiene 135 artículos. O sea que si la fuéramos a estudiar hoy, teníamos que estar por los próximos 4 o 5 días aquí, dedicados únicamente a ella. Tiene 43 hojas, tamaño cabo. Mira el volumen de eso. Inmensamente grande, densa, compleja. Para mí es el esfuerzo más grande de un gobierno para tratar de luchar contra la corrupción, porque ya no saben qué hacer. Se comió el país. Viene calladita años y años y años y años. Es un cáncer social. Y viene calladita año tras año, generando todo tipo de inequidades, desigualdades, angustias, muertes, dolores, todo tipo de cosas. No vamos a estudiarla, no. Para mí era más un ejemplo, porque tiene que ver contra la lucha contra la corrupción. Esta ley es de mayor interés para el sector público. Por eso, si usted mira hoy en día en cada ciudad donde usted vive, la cantidad de seminarios que hay para el sector público sobre esta ley, tienen contralores, contadores, auditores, jefes de control interno, gerentes de hospitales, de todo tipo de organizaciones públicas, mixtas, los tienen a ellos sí metidos tratando de estudiar los 135 artículos de esta ley. Porque todos tienen que identificar unos nuevos delitos que se han establecido a través de esta ley. Se han tipificado unas conductas como penales incluso, ya no solo que tienen sanciones administrativas para una persona, sino sanciones de tipo penal. Hablamos de cárcel, de prisión para las personas, porque el Estado ya no sabe qué hacer con el nivel de corrupción. Por eso va a ver usted que es el sector público quien más la está estudiando. Pero aunque es el sector público el más interesado, es una ley que se atrevió por primera vez a afectar el sector privado, con algunos artículos muy claves que son los que vamos a ver, ¿sí? Se atrevió a afectar el sector privado, con aplicación en las sociedades, sobre todo, o sea, todas las sociedades que hay en el país, con aplicación en las asociaciones, en las fundaciones, etc. Muchos de ustedes en sus regiones, las mismas iglesias, han creado, o los pastores han creado fundaciones, asociaciones. De hecho, es un área en el que tenemos muchos problemas y algún día vamos a poder hacer alguna capacitación también, porque la Iglesia Alianza Cristiana tiene que buscar arreglar un problema muy grande que tiene con 50,000 fundaciones y cosas que ha creado, que las han dejado quietas, que están sin liquidar, que tienen problemas de impuestos, cantidad de problemas.
y que mañana pueden implicar un detrimento económico para la iglesia como tal. De eso ya hemos hablado en algunas ocasiones con Francis Juliet, y ojalá algún día podamos a nivel de los pastores hacer una capacitación sobre ese asunto de las fundaciones, de las asociaciones, de las entidades sin ánimo de lucro, porque es una necesidad. A veces el pastor cree, porque es que efectivamente es muy fácil crearlas, muy fácil, pero si usted supiera el problema que hay para liquidarlas, y a veces las dejan a mitad de camino. Tampoco creen que porque son fundaciones no tienen ningún régimen de impuestos, y resulta que eso no es cierto. Y bueno, hay una cantidad de mentiras ahí en torno a lo que es una fundación, pero sí es un excelente instrumento, sí lo es, bien manejada, es un excelente instrumento para hacer desarrollo social, para generar una cantidad de obras y de cosas que puede hacer la iglesia cristiana. Entonces, en algún momento, así que esta ley ya tocó las asociaciones y las fundaciones, para que tengamos cuidado. ¿Qué es el Estatuto Anticorrupción? Así llamaron a la ley 1474, el mejor conocido como Estatuto Anticorrupción. Es una respuesta del gobierno, eso es, buscando frenar la corrupción que se está tomando al país de forma agresiva, sin que nadie se levante. Se está tomando el país. Continuemos. Pasemos, por favor. Eso. Hay un cáncer que está afectando a las sociedades en el mundo. Y ya no hablo de las sociedades como las unidades de negocio, las empresas. Hablo de la sociedad en general. Ese cáncer se llama corrupción. La sociedad tiene que defenderse de esa enfermedad. ¿Cómo lo hace la sociedad civil? ¿Cómo se defiende la sociedad civil de la corrupción? En primer lugar, con las leyes, y entonces esta es un ejemplo de eso. Es una defensa de la corrupción. En primer lugar, con las leyes. En segundo lugar, lo podría hacer con la educación, pero poco se toca ese tema. ¿No ha visto usted que no hay ningún proyecto serio en Colombia de que a nivel de educación se genere cambio? Mire, mi hermano, la sociedad civil no va a generar cambios importantes con la educación que están saliendo los chicos de los colegios. Si generaciones más antiguas, los que tenemos canitas, fuimos formados en una generación donde los principios, donde el papá le enseñaba a uno y no solo le enseñaba, le daba garrote, donde el principio de la palabra, donde lo que se prometía era importante. Las generaciones que vienen son generaciones completamente livianas en lo que tiene que ver con los principios. De hecho, usted sabe que se riega por el mundo el concepto de que la moralidad es un punto de vista, dice el mundo, es relativa. Lo que para usted puede ser malo, para mí puede ser bueno. Ese es el principio que ha regado el mundo. Esa es la filosofía contraria a la palabra de Dios, pero esa es la que está regando, y estos chicos están saliendo de los colegios y de las universidades creyendo eso. Y entonces, ¿quiénes van a manejar nuestras empresas mañana? Nuestras iglesias, las unidades de negocio, las fundaciones, gente más liviana incluso que las generaciones que acaban de pasar. ¿Qué quiere decir? La corrupción le está ganando la batalla a la sociedad. Y qué casualidad que estaba preparando este taller y estaba leyendo Ámbito Jurídico, que es el periódico que tenemos que leer todos los que estamos en el área contable, financiera, en el área del derecho, periódico que nos lo deberíamos devorar los que estamos en estas áreas administrativas, y yo lo hago.
Es el único periódico que leo. Desde que conocí al Señor dejé de leer las otras prensas con sus cuentos y sus farándulas. Pero hay cosas profesionales que uno le toca, esa es la profesión, Dios nos la dio y nos la dio para que la pongamos al servicio de Él y de su obra. Y entonces me encontré un artículo, este es el periódico Ámbito Jurídico, del 14 al 27 de noviembre. ¿Sabe ahorita? Dice opinión de John Elster, el científico del derecho. Aquí está el señor John Elster, es un filósofo noruego, mire tan especial, no es abogado, pero es el mayor pensador actualmente en el mundo en temas jurídicos. Todos los abogados del mundo lo leen y lo consultan. Y no es abogado, es un filósofo. Pero me llama la atención lo que dice John Elster, porque le hicieron algunas preguntas en ámbito jurídico y quiero leerle algunas, unos apartes, para que usted vea qué piensa el mayor pensador del mundo en materia de derecho, ¿ok? El mayor pensador del mundo en materia de derecho. Le pregunta: ¿es posible lidiar con la irracionalidad del individuo a través de mecanismos legislativos? Le repito la pregunta porque es muy importante. ¿Es posible lidiar con la irracionalidad del individuo a través de mecanismos legislativos? Y dice John Elster: he sostenido que la mayoría de las veces los individuos no son maximizadores racionales. Pero eso no implica que las normas no los afecten. De hecho, los influyen fuertemente, pero solo cuando alguien los observa. Su comportamiento responde al desafío del observador y a la vergüenza emocional que les genera sentirse observados. Miren qué tan tremendo el mundo, cómo está como dice la palabra, enredado en su propio lazo, ¿yo? Mírenlo cómo está el mundo. Un problema de cáncer de corrupción que se toma el mundo. Y el más grande pensador vienen y le dicen: venga, ¿usted cree que realmente con normas, con el derecho, con leyes, esa irracionalidad del individuo, ¿qué es la irracionalidad del individuo? El actuar en contra de la razón, de las cosas que son razonables, porque el robo no es razonable, mi hermano. Es una irracionalidad del individuo. Usted y yo sabemos cómo se llama pecado. Aquí le dicen irracionalidad del individuo. Eso dice el mundo. Nosotros sabemos que es pecado. Pero bueno, mire qué dice el mundo. ¿Cómo resuelve el mundo el problema? Señor Oster, ¿qué hacemos con la irracionalidad del individuo? ¿Con leyes lo podemos arreglar? Y él trae una teoría que tiene a los abogados en ascuas. No saben qué hacer, no saben. Ellos creyeron que con el derecho y con las leyes iban a lograr generar el control. Y John Elster les dice: no, mire, eso solo sí nos afecta la ley, pero ellos realmente dependen de si los están observando o no. Si los están observando, actúan conforme a la ley. Pero apenas los dejan de observar, salen las irracionalidades del individuo. ¿No es eso lo que los cristianos ya sabíamos hace rato también? ¿No es eso de lo que hemos hablado en las iglesias, de las caretas, de la hipocresía? Claro que sí, mi hermano. Y el mundo no sabe qué hacer y consulta a un pensador de estos y él ya se dio cuenta que esa irracionalidad no tienen cómo borrarla, cómo sacársela del corazón a la gente. No hay qué hacer con el individuo. La ley medio lo va a afectar, pero él va a actuar conforme a la ley solo cuando esté siendo observado. Cuando esté solito,
va a actuar como él quiera y sus irracionalidades van a aflorar. Tremendo problema para el mundo. Le dice entonces el entrevistador: esa idea de que el individuo solo cumple si lo ven, habla muy mal del poder persuasivo de las leyes. O sea, se creyó que esto tenía un efecto tan persuasivo que solo se trataba de hacer leyes y la gente inmediatamente se iba a conductar. Y ya está probado que no. Le preguntan: otro tema es la imposición de esas sanciones, las sanciones que traen las leyes. ¿De qué sirve un catálogo legislativo si no puede hacerse efectivo? Responde él: evidentemente, una legislación no sirve de nada si no hay recursos para aplicarla. Pero también se puede vincular esa falta de efectividad con que los legisladores las diseñan pensando en sus intereses personales. Me refiero, por supuesto, a los legisladores corruptos. Y mire cómo concluye: prevenir la corrupción es algo increíblemente difícil. ¿Ven es que está el mundo? El mayor pensador les dice: prevenir la corrupción es algo increíblemente difícil y no tengo nada inteligente que decir al respecto, excepto que todas las transacciones, y esto va para nosotros también, deben hacerse con el máximo de publicidad y transparencia. Con el máximo de publicidad y transparencia. Y termina diciendo: si pudiera solucionar ese problema, deberían darme un premio Nobel en filosofía. Terribles conclusiones. Yo decía: Señor, Dios amado, el mundo está llegando a unos puntos donde ya no saben qué hacer en su propio lazo, atosigados, ahogándose. ¿Cómo le parece? El mayor pensador del mundo dice: nada inteligente tengo que decir. Si tuviera la solución, me deberían dar el premio Nobel. Entonces, ¿sabe usted con qué estamos luchando? Con una sutileza inmensa del enemigo. Una sutileza inmensa. Solo se le ocurre decir que todas las transacciones las hagamos con la máxima publicidad y transparencia. Eso puede significar algo o puede ser muy subjetivo. Pero ahí les muestro el más grande de los pensadores en derecho que opina acerca de estas leyes. En otras palabras, 135 artículos con castigos hasta de prisión pueden ser un un saludo a la bandera de parte de los corruptos. Los contadores tenemos una responsabilidad. Cuando hay problemas de salud en Colombia, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Los médicos. Que es que yo solo como médico no puedo solucionar el problema de malaria en el mundo. Bueno, pero haga algo. Usted solo no puede, pero si usted solo se decide, y si otro se suma, y si otro se suma, y si todos entienden que sí son responsables y se suman, no tendremos medidas de salud, etcétera, una lucha contra ese tipo de epidemias, etcétera, etcétera, etcétera. Le garantizo que sí, y así hay ejemplos en muchas partes del mundo. Y entonces, cuando hay un problema de corrupción financiero, ¿de quién es el problema? No hay una profesión que sea más responsable del problema de corrupción en el mundo que el de los contadores públicos. Si los médicos tienen que salir
a luchar contra los problemas de salud, nosotros tenemos que salir a luchar contra los problemas de corrupción. El mundo puede que no encuentre qué más hacer. Nosotros tenemos que ser creativos y buscar qué hacer. Es nuestra responsabilidad social, es mi responsabilidad con mi país, es mi responsabilidad con mi iglesia, es mi responsabilidad con mis principios, es mi responsabilidad delante de Dios. Es mi responsabilidad. Porque yo sé que esto va a lograr poquito. Por esa razón, si la última especialización que conocíamos los contadores era la auditoría de sistemas, que nació a raíz de la existencia de estos aparaticos que empezaron a hacer una herramienta, ¿cierto?, para meter la información, para procesarla, para manipularla, para obtener la información organizada de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los contadores tuvieron que salir a buscar, bueno, ¿y cómo hacemos cuando toda esa información entra aquí? Hasta de forma inalámbrica puede entrar, yo ni la veo, no sé dónde está, pero el archivo llegó. ¿O no le ha pasado? ¿O no le llegan archivos a usted a su correo electrónico todos los días? Los ha visto por no los ve, pero ahí están, y los puede hasta imprimir. El FAS es un invento prehistórico comparado con la forma. ¿Se acuerda cómo llegaban los FAS? Chuecos, torcidos, y el renglón que más necesitaba usted no se leía. ¿Se acuerda? Ahora se lo escanean, llegan hasta firmados, ¿sí o no? Firmados, escaneados, se lo saca color. Es increíble. Y ahí está la información. Pero ¿qué pasa si esa información adentro es manipulada? ¿Qué pasa si ese archivo en PDF que le llegó a usted con una firma, alguien dice, agreguémosle un rengloncito ahí, que eso no se dan cuenta? ¿Y cómo? ¿No dicen que en PDF no se pueden modificar los archivos? Oh, eso era hace 10 años, que la gente creía que no. Sí se puede. Espera, llamamos a fulanito, que ese es el macho de sistemas. Fulanito, vea hermano, no le podemos arreglar aquí un rengloncito, es que esto es que necesitamos organizar bien el documento. Y el otro dice, claro, si eso no es problema, hay un programa para eso, chin, y se lo arregló. Y el documento lo alteraron y sigue con una firma. Hay corrupción en los sistemas. Y entonces la sociedad se tuvo que preparar y decirle a los contadores, señores, si algunos de ustedes no se preparan en auditoría de sistemas, estamos muertos, porque entonces todo está llegando a estas maquinitas procesan todo, pero alguien puede meter la mano dentro de estas maquinitas, manipular la información y mostrarnos mentiras y engañarnos a todos. Entonces prepararon auditores de sistemas, especializaciones en sistemas. Hoy el mundo genera otra especialidad, buscando que sumado a esto, los contadores entiendan que ellos son responsables y digan, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Hermano, váyase a estudiar, por favor, auditoría forense. ¿Auditoría qué? Forense. ¿Eso no es para muertos? No, hermano, eso es para delitos. Auditoría forense, sí. Chistosamente es un medio revisor fiscal detective. Y entonces hoy en día existe la auditoría forense antifraude. Muy recién empezaron las especializaciones en el mundo en auditoría forense, y Colombia necesita auditores forenses porque la corrupción no tiene límites, porque hay que generar un frente de batalla contra ella. Continuemos. Ahí le dejo la inquietud a los contadores para que estudien algo adicional. Nosotros ya estamos muy canositos para eso. Bueno, hay un entorno propicio para la corrupción. Ojo con eso. Hay un entorno propicio. Hay unos sitios donde ella se asienta mejor, donde se genera el entorno ideal para ella.
Y nosotros tenemos que mirar si en nuestras iglesias existe de pronto algunos de estos parámetros, porque quiere decir que entonces ahí es un sitio ideal para que la corrupción se incube, se siente, permanezca. Y de pronto ustedes me dan más ideas. Ahí solo coloqué algunas, ni siquiera están en orden de importancia ni nada de eso. Donde no hay supervisión, si usted va a una iglesia y pregunta, ¿cuánto hace que aquí no viene a visitarlos nadie? 8 años, sí. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? 8 años. Inmediatamente entienda que hay un 99.99% de probabilidades de encontrarse grandes problemas con el manejo del efectivo. Allí se sienta donde no hay ¿qué? Observación. ¿Vio lo que dijo Elsten? Donde la gente sabe que nadie los mira. Él crea las reglas de juego y maneja como quiere las cosas. El principio de mayordomía se vuelve un asunto de predicación, pero no de vivencia. Donde no hay observación, donde no hay supervisión, usted tiene una altísima probabilidad de encontrar corrupción. Donde no hay mecanismos de fiscalización o auditoría. De hecho, le digo, y quisiera que fuera distinto, pero bueno, no es posible por ahora, porque oramos al Dios de los imposibles, para que un día podamos ver otras cosas. Aquí en todas las iglesias no hay mecanismos de fiscalización. Yo soy el revisor fiscal de la iglesia Alianza Cristiana hace, 4 o 5 años, no lo recuerdo exactamente. Y yo, por razón de mi profesión, por razón del tiempo que contrato con la iglesia, yo no puedo ir a visitarlos a ustedes. Yo no los conozco. Yo no conozco las iglesias de ningún lado. Y algún día quisimos iniciar un trabajo tímido de unos auxiliares de revisoría fiscal. Yo diría que se nos abortó ese proyecto, pero con uno solo que trabajó. Usted, pastor, hoy hago honor a todo lo que usted hizo en ese tiempo que estuvo. Con uno solo que quiso hacer algo. Logramos cosas tan importantes que yo decía, Señor, si como este pastor es pastor, y si como este pastor hubiera siquiera uno en cada región, Dios amado, la pulcritud, la transparencia y la eficiencia de las operaciones que tendríamos en la iglesia serían demostrar y serían una lucha verdadera contra la corrupción. Gracias, pastor, por todo lo que hizo en ese tiempo. Fue una labor excelente. De alguna manera Dios lo dotó a usted, siendo pastor, de una idea muy clara de lo que se trataba este trabajo. Nadie más fue capaz de hacerlo. Nadie más. Si no hay mecanismos de fiscalización, si no se logra llegar a las iglesias, si no se logra llegar a las tesorerías, si no se logra llegar a los sitios, no, ahí entonces hay un factor más de probabilidad para corrupción. Donde la información se restringe a 1 o 2 personas, la probabilidad de corrupción es mayor. No es que eso lo manejamos él y yo nomás. Y entonces cuando uno va a ir en fiscalización, qué pena, un accidente. Cuando uno va a llegar en fiscalización,
se asustan o no quieren o le quieren mostrar eso como muy secreto o como secreto de Estado, porque lo manejan dos personas. Mi hermano, ojo con eso, es tan peligroso, porque el enemigo ahí llega a hacer cosas. Gracias, muchas gracias. Donde los directores o gerentes se creen dueños de la entidad, esa es más peligrosa de todas. ¿Sabe por qué en los países donde hay dictadura los niveles de corrupción son peores? O los países de la izquierda comunista, ¿por qué son peores? Porque ellos se creen dueños de todo. Si en una iglesia el pastor se cree dueño, ahí tenemos una alta probabilidad de problemas. Él debe sentirse su mayordomo. Él debe sentir que quiere rendir cuentas. Él le interesa que vean que él es transparente, que tiene todo limpio. Que si hay errores son de su ignorancia normal, porque él no tiene por qué ser un contador, él es un pastor. Y trata de asesorarse de la gente para que le ayude con ese cuento de los números, pero a él no es a que le podemos preguntar si cómo contabilizamos el activo fijo. Porque fijo que no lo contabilizamos. Directores o gerentes que se crean dueños. Usted entrevista a un gerente de una organización, yo lo hago en el ejercicio de la revisoría fiscal. Charlo con él y uno sondea. Cuando yo lo siento, una cosa es que se sienta, que tenga un sentido de pertenencia grande, pero cuando yo lo siento que tiene demasiado poder en él, digo, uy señor, aquí hay una gran probabilidad de corrupción. Ya para mí es un indicador de que tengo que extender pruebas adicionales en áreas específicas. Sigamos. ¿Qué más? Donde hay relaciones de autoridad fuertes entre el ordenador y el operador, entre quien hace las cosas y el que las tiene que ejecutar. De pronto ahí la palabra autoridad no es la más indicada. Yo hablaría de relaciones de poder más bien, donde quien manda le dice a usted, mira, este documento es tal cosa, esto es una plata que yo gasté, contabilícelo así. Y usted le dice, venga gerente o pastor, qué pena, pero es que mire, no me queda claro, luego esto pues no es personal. No, hágale como yo le dije, hágale, no se ponga a discutirlo. ¿Quién manda aquí? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que dice aquí cómo se hacen las cosas? ¿Usted o yo? En otras palabras, usted no es un contador ni auxiliar, usted es un mandadero, usted es un esclavo mío, usted depende de mí, usted hace lo que a mí me da la gana y como yo quiera, y cuando yo quiera. Ahí tenemos incubado el principio de corrupción. Acabamos de darle patente de corso a un gerente o a un director o a un pastor, para inclusive enredarse en cosas. Donde al gerente o director no les gusta rendir cuentas. Cada que usted le vaya a pedir cuentas a alguien, si usted ve que no le gusta rendir cuentas, contador, avívese. Tiene al frente una persona con una alta probabilidad de corrupción. Tiene al frente a alguien que no le importa, que de hecho por eso dicen, a mí no me venga a pedir cuentas. Organice usted allá, que eso es asunto de contadores. No, mi hermano. Como si los contadores fuéramos los expertos y los preparados para enredar las cosas, camuflar las cosas, convertir la verdad en medio verdades. No, mi hermano. Gracias. Y acuérdese una cosa, rendir cuentas es el principio de mayordomía.
A todo mayordomo se le pide cuentas. Donde no hay normas internas o leyes que generen sanciones disciplinarias para los infractores. Yo no sé qué límite tenga esto en la iglesia cristiana, porque me he enfrentado a situaciones complicadas y yo creo que los directivos del momento lo manejan como consideran y respeto mucho eso. Pero sí me pregunto, profesionalmente me inquieto, ¿qué pasa con aquella persona que se encuentra, que está usando mal los dineros En la empresa privada no hay problema. Usted sabe qué se hace en la empresa privada, ¿cierto? Venga, mijito, le costó la cabeza, papito, lo mordió la vaca. Chao, te vi, referencias de aquí nada. Y es más, si es harto, te voy a meter una demanda penal por ladrón. ¿Qué pasa en la iglesia? Hermano, ¿por qué hizo eso? Hermano, es la 15ª vez. Hermano, el Señor dijo que 70 veces 7. ¿Sí será mi hermano? ¿Cuántas veces y a costa de qué? ¿Cuál es el límite? Porque piense usted en la posición del que lo hace. Su tendencia va a ser a repetirlo. Ha habido el refrán de que vaca ladrona no olvida el portillo. Hermano, si no se convierte, puede ser pastor, pero si no se convierte, eso se va a repetir, mi hermano. Tarde que temprano se va a repetir. Donde existen las normas, pero hay ausencia de voluntad política para su aplicación. Por ejemplo, esto puede ser un saludo a la bandera. Esto puede ser un deseo del gobierno del gobierno Santos, demostrar que va a luchar contra la corrupción. Pero ¿qué va a hacer que esto sea cierto o no? La voluntad política con que él ejecute esto. Vamos a ver en pocos años si realmente está interesado en luchar contra la corrupción. ¿Cuándo lo vamos a ver? En la forma en que él afronte esta ley, la decisión y su voluntad política para hacerlo. Si no, ya a todos aparentemente nos convenció que sí, sacando 135 artículos. Pero puede que no pase nada con ella. Saludo a la bandera. La voluntad política. ¿A qué voy con esto? ¿Quiénes deberían ser los más interesados en la pulcritud? ¿Quiénes deberían ser los más interesados en el manejo ético cristiano del dinero en nuestras iglesias? ¿Quiénes? Dígame quiénes. Los pastores. Por eso le doy gracias a los que están aquí. Me demuestran que tienen voluntad política, que querían entender algo de este manejo del efectivo para decir en sus iglesias: vamos a cuidar esto, vamos a poner orden, vamos a tener transparencia, vamos a abrirle la contabilidad a todo el que venga de la iglesia, obviamente las autoridades, los sindicados, porque la contabilidad tampoco es para que usted llame a la gente de afuera a explicarles eso, no, pero a los que usted debe. Y antes usted diciendo: yo necesito que me visiten, llame a Francis Julián, yo quiero que vengan y me hagan la visita. Mire, yo llegué a una iglesia donde el pastor me decía: Néstor Raúl, ayúdeme, yo tengo contador, tengo asesores, pero yo quiero que usted me haga una revisión, y si encuentra algo malo, dígamelo, porque inmediatamente lo cambio. Y yo dije: este sí está en el punto en que quiere que lo ayude. Y fui y me metí. Y le dije: pastor, solo encontré esto, están haciendo esto equivocadamente. Me dijo: un momentito, fulano, sutano, mengano, venga, nos sentamos aquí con Néstor Raúl. Néstor Raúl me acaba de decir esto y dice que eso es equivocado. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y entonces era la idea de los asesores, ni siquiera de él. No, pastor, es que nos pareció, que creímos que era lo mejor. Desde
este momento queda prohibida esta práctica en la iglesia. Y desde este momento le confiero autoridad a Néstor Raúl para que venga a revisar cuando quiera, pero yo con el Señor no me voy a meter en problemas por un asunto de dinero. El más interesado, ¿quién es el más interesado en una sociedad para demostrar transparencia? El gerente, porque es que él no es el dueño. Entonces, ¿a quién más que al gerente le interesa que todo esté tan claro, que cuando los socios vengan, cuando venga la revisoría fiscal, cuando venga la auditoría externa, cuando los socios manden unos auditores especiales, puedan decirle: oiga, qué manejo tan pulpo el de ese gerente, qué transparencia, qué operaciones tan bien soportadas, qué claridad conceptual, qué veracidad en la información, qué oportunidad? Felicitamos a ese gerente. Yo quiero ser ese tipo de gerente. Hoy estoy gerenciando una organización y le pido a Dios que todo el cúmulo de experiencia de tantos años me sirva para eso. Señor, ayúdame como cristiano a mostrar un testimonio de transparencia, de claridad, de tener cuidado con mis gastos, de ser el primero en que quiero rendir cuentas, de dar ejemplo de cómo rindo cuentas de las cosas, de explicarle a la gente qué estoy haciendo con el dinero de la compañía. Este es el sitio donde más se instala la corrupción, donde siempre se maneja efectivo. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes deben recordar la DIAN de hace muchos años. Si ustedes recuerdan la DIAN de hace muchos años, las platas se recibían en la DIAN, había las ventanillas para pagar, para todo. Y la corrupción que tenía la DIAN era de unos niveles impresionantes. Sacar un pasisalvo, existía el famoso pasisalvo de impuestos, y para toda diligencia que usted iba a hacer le pedían un pasisalvo de impuestos, y entonces usted se tenía que ir a la DIAN a que le dieran el pasisalvo de impuestos, y como allá recibían la plata, eso era la corrupción más tremenda. Resulta que usted necesitaba el pasisalvo de impuestos, pero usted debía plata de impuestos. Usted simplemente llegaba a la ventanilla y decía: venga, ¿qué hago? Es que tengo este problema, es que debo una platica y necesito un pasisalvo. Tranquilo, vayan del señor de allá, el de vestidito amarillo, él le arregla el problema. Corrupción. Cuando la DIAN se quitó el problema del manejo en efectivo en la DIAN, la corrupción bajó en un 80%. Todavía existe por todo el mundo, pero se hace más difícil el concepto. Mientras el dinero aquí está encima es más fácil, mientras está constante y sonante es más fácil. Está muy cercano de mi bolsillo, es más fácil. Y nosotros, la iglesia cristiana, está en ese escenario. Recibimos plata en efectivo todos los domingos, y si usted hace 2 servicios, pues son en 2 servicios. Siempre plata en efectivo, plata en efectivo, plata en efectivo. La posibilidad de corrupción está ahí, hermano pastor. Si usted está interesado, usted debe ser el mayor interesado en generar pulcritud con esos dineros, transparencia. Y puede que usted ya lo esté haciendo, ni más faltaba. Yo le estoy hablando de ese caso hipotético porque no estoy diciendo que todas nuestras iglesias estén permeadas por la corrupción, ni más faltaba. Pero sí entiendo que tenemos que batallar contra ese problema, y que aún usted puede tener bien las cosas y mañana se le puede desorganizar. Ojo cuando meten contadores del mundo a manejar esas contabilidades. Ojo cuando los meten. Le garantizo que si no es una persona cristiana verdaderamente, lo va a meter en problemas, lo va a enredar, porque el mundo tiene un relajamiento total de lo que son las medidas tributarias, los principios. El mundo le enseña a ustedes cómo robar, no cómo ser transparente. El mundo le dice a usted: pastor, no hay problema, hágalo así. Todo el mundo lo hace así,
pastor, eso no tiene problema. No se deje creer de eso. Busque contadores cristianos. Que ellos sí le deben ayudar de forma más idónea. ¿Hay en su iglesia alguno de estos factores que hemos mencionado? Usted sabe cuántos de ellos. ¿Estaremos creando en nuestras iglesias las condiciones de vida de la corrupción? Vamos a ver ahora un ejemplo actual de la lucha contra la corrupción por medio de esa ley, donde se tipifican nuevos delitos y consecuencias nuevas. Y ahí sí quiero entonces entrar en algunos artículos de esta ley, algunos, solo los más importantes, que tienen de alguna manera que ver con el sector privado, porque no voy a tocar mucho de lo público, le voy a informar algunas cosas de esas simplemente. Sigamos, en el primer artículo de esa ley que llama la atención es el artículo 16. Incluso el artículo tiene título, así como aparece ahí, y lo titularon Corrupción Privada. O sea que se tipifica en Colombia, por primera vez como delito penal algo que se llama corrupción privada. Y dice ese artículo: la ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250A, el cual quedará así. Esa ley 599 del 2000, para que usted lo sepa, es el Código Penal, ¿ok? El último Código Penal, la última gran reforma del Código Penal es la ley 599 del 2000. O sea que mire que estamos hablando que esto quedó insertado al Código Penal. O sea que estamos hablando de prisión. Dice, el cual quedará así: el que directamente o por interpuesta persona, directamente o a través de alguien, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella, o sea, de la sociedad o de la fundación o de la asociación, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Prisión de 4 a 8 años y multa de 10 salarios, hoy serían 5 millones y pico, hasta 1000 salarios serían 535 millones de pesos. Esa podría ser la multa. Quiere decir que usted y yo tenemos que conocer esta norma, porque mañana usted y yo podemos cometer el delito de corrupción privada sin conocerla. Recuerde que el hecho de no conocer la ley no nos exime de la responsabilidad de ella, ¿cierto? Y nosotros estamos en lides comerciales, financieras, contables, administrativas, entonces estamos expuestos de alguna manera a que por un error, por ignorancia, por seducción del enemigo, terminemos en un acto de corrupción privada y entonces terminemos bordeando el Código Penal con prisión de 4 hasta 8 años y con multas de ese tipo. Continuemos. Sigue diciendo la norma: con las mismas penas, que ese es el artículo 16, continúa ahí el mismo artículo. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que por sí o por interpuesta persona o por persona interpuesta reciba, solicite o acepte
una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de aquello. Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de 6 a 10 años. Sigamos. Miremos qué caso es, más o menos, que es toda esa terminología jurídica que hay ahí. Que alguien le ofrece a un directivo o a un administrador de una fundación una cantidad de dinero. Por ejemplo, usted se va donde sabe quién es el director de una fundación y va y le dice: usted o por interpuesta persona, o sea, usted o manda a alguien, anda a decirle al director que le hacemos una ayudita. ¿Se acuerdan? Recuerde que el soborno ni siquiera, o sea, hay tanta maldad en el involucrado que ni siquiera dice las palabras correctas, ¿no? Nadie le dice a un policía de tránsito cuando lo coge porque iba a alta velocidad: señor agente, voy a sobornarlo, ¿sí? Pero si utilizamos la hipocresía del mundo, que dice cosas como: señor agente, yo sé que usted está trabajando, usted se esfuerza, mire, sí, yo reconozco que cometí nivel, ayúdeme por favor. Y posiblemente ya está devolviendo el billetico de 50 en la mano pero es el mismo delito, es un soborno, es corrupción privada. Entonces vamos y le decimos a ese director de esa fundación: vea, hermano, yo sé cómo le toca a usted de duro en esta empresa, yo sé que casi no le reconocen su trabajo, yo le doy una ayuda, hermano, para que por favor usted me ayude a mí también. Ayudémonos los dos, yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí, ¿cierto? Así es que se plantean los negocios. ¿Cómo me ayuda? Hermano, mire, para que me compren a mí eso. Yo sé que la fundación está necesitando toda esa papelería. Si ustedes me la compran a mí, yo le hago una ayudita a usted, hermano. Y la papelería que yo vendo es igual de buena a la otra. Deme la oportunidad para que me compren a mí o me arrienden a mí. Hermano, ese local que ustedes tienen, que me di cuenta que lo van a rentar y se lo quieren rentar a fulano, arriéndemelo a mí, que es que yo lo necesito para una iglesia, para una fundación, yo le ayudo, hermano. Veámosle al Señor que la iglesia cristiana nunca caiga en una práctica de esas. Para que me otorguen un puesto o un contrato, hermano, yo le ayudo y usted me ayuda, yo necesito ese puesto, hermano. Me dijeron que está buscando un gerente financiero, yo soy especialista en eso, hermano. No sabe el ladrón que está metiendo ahí. Si de entrada le está ofreciendo plata para entrar, ¿se imagina? Para que me otorguen un préstamo. Hermano, ustedes tienen harta plata, van a prestarme, présteme a mí una platica, hermano. Yo le ayudo, hermano. No importa que me cobre los intereses, pero yo le ayudo. Yo necesito ese préstamo. O de pronto le deben a él una plata, la fundación le debe a él, y entonces le dice: mano, yo le ayudo y usted me ayuda, yo necesito que me paguen ese dinero. Tú me la tienes programada para dentro de 60 días, págamela hoy, yo te ayudo con alguna cosita. Ofrezca una dádiva, un incentivo. Incluso la ley ni siquiera lo tipificó para dejarlo bien abierto. Cualquier tipo de incentivo, cualquier tipo de dádiva. Entonces, yo que estoy ofreciendo eso, quedo metido, puedo ser demandado por corrupción privada de acuerdo con el artículo 16 de la ley 599 del 2000 o de esta 1474 que la modificó, y me puedo ir de 4 a 8 años a la cárcel. Ojo, cuando la iglesia necesita un local en algún sitio para alguna cosa,
porque sé que ha pasado, que la iglesia quiere tener un local para no sé qué, que van a poner si sé cuándo. Ojo el que va a ir a negociar, ojo con eso de yo le ayudo, ojo con eso de mi hermano, más bien déjelo en las manos de Dios. Si es de Dios, nadie nos lo quita, nadie. Pero cuando estemos ofreciendo plata, cuando estemos ofreciendo una ayuda, cuando estemos ofreciendo una dádiva, nos metimos, quedamos incursos en el Código Penal. Pero la sanción no solo es cuando el director de la fundación me la aceptó, ya yo estoy metido en un problema de 4 a 8 años de prisión, sino que ahora el que recibe, que fue él, ese director de la fundación que usted tiene, ese director de la fundación X, que aceptó una dádiva por algo, también quedó en curso dentro de este delito de corrupción fiscal, con una pena de ¿cuánto? Bueno. Entonces, ¿ven lo tremendo? Les pregunto, ¿creen que esta conducta sucede con frecuencia en nuestro país? No me contesten al tiempo. Usted y yo sabemos que todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Que no sea la iglesia la que esté en eso. Eso es una práctica del mundo. Y aquí el mundo está tratando de luchar contra ello. Pero nosotros no nos podemos permear de eso. La iglesia cristiana no se puede permear de esas mentiras. Mire, pastor, cuando usted va a comprar una propiedad, ¿será que esto se ha presentado? Usted va a comprar una propiedad y el otro le dice que sí, usted está emocionado, el Señor ya le dio el dinero para comprar una propiedad, usted le ha dado gracias a Dios, está feliz y se va a comprar la propiedad. Y el otro le dice, listo pastor, entonces hecho el negocio, ¿no? Sí, tantos millones de pesos, listo, en estas condiciones, sí pastor. Bueno pastor, ok, pero hacemos una cosa, la colocamos nomás por tanto. ¿Cuánto vale el predio? 250 millones. Le ponemos nomás 100, pastor. Eso le sirve a usted y me sirve a mí. Usted sabe, no tiene ningún problema. El notario no tiene problema. Y el pastor que le está dando gracias a Dios por una bendición, acaba de darle gracias al diablo por otra. ¿No es la iglesia del Señor columna y baluarte de la verdad? ¿No es la iglesia del Señor a quien más le debe interesar que la verdad es la verdad y no tiene picos, ni sesgos, ni nada de eso? ¿Qué debería hacer uno ante eso? No, qué pena, perdón. Aquí se nos va a dañar el negocio. No. Usted y yo hablamos de 250 millones y la escritura se hace por 250 millones. Pero venga, pastor, usted sí es muy bruto, ¿no? ¿No sabe cuánto le van a costar los derechos notariales de eso? Me importa un pepino. El Señor que me dio para la propiedad me dará para pagar los impuestos. Venga, pastor, pero es que a mí sí me perjudica desde el punto de vista de impuestos. Señor, qué pena, ese es su problema. Usted y yo acabamos de negociar un día y yo no le hago la declaración de renta a usted. Pastor, entonces no se la ven. Gracias, mi hermano, no es de Dios, esta todavía no es mi propiedad. De hecho, usted va donde el notario y el notario ayuda en la corrupción. Mire, tengo un problema en Pereira Armados y conozco que notarios ya. Mando a veces gente cristiana que hagan un negocio en una notaría. Les advierto ese cuento porque yo sé que van a ser tentados a ponerle un precio distinto a la escritura. Y efectivamente, y el mismo notario resulta ayudando al otro diciendo, no, venga, no, es que de verdad se puede. La ley dice, y abren hasta la boca para decir que la ley dice que se puede hacer hasta por el avalúo comercial, hasta por el avalúo catastral. Sí, la ley lo que colocó fue un valor mínimo, pero la ley no dijo, dígame mentiras. ¿Qué es lo que debe? ¿Qué glorifica al Señor?
La verdad. La verdad, la iglesia defendiendo la verdad. ¿Qué es eso? Una compra de 250 millones. No importa si me puedo ganar 50 o yo no sé qué, o que los impuestos, eso no es problema mío. Dios me la dio, me dio los 250 millones y me dio la propiedad, es mía. Y no tengo por qué mentir con respecto a ella. Mire el problema en que dejan a los contadores. No solo se pervierte ahí una persona, un gerente, un director, un pastor, sino que pervierte a las personas que quedan dentro de la organización. Porque entonces ahora el contador recibe esta belleza de chicharrón. Hermanita, ¿y cómo le parece la bendición del Señor? Me dio los 250 para la propiedad. Pero mire la doble bendición. Me voy para la notaría y el mismo notario me dice que le podemos poner 100 millones, mi hermana. ¿Usted se imagina lo que eso significa? ¿Qué tal que dejar hablar a esta pobre? Cuando esta pobre hablara, si la deja hablar, le va a decir: pastor, ¿y yo qué voy a hacer con la diferencia? Usted saca 250 de bancos y voy y registro el activo con 100. ¿Y la diferencia dónde la llevo? Hermano, ustedes los contadores son expertos, comillas, en corrupción. Hermano, ustedes saben, eso es un asunto de contadores. Desenreden eso. Imposible desenredarlo. Mienten vilmente todos. Esta pobre mujer, por no perder su empleo ante el poder de alguien que la está obligando y la está corrompiendo, la está haciendo cómplice de un acto de corrupción, por no perder su empleo se corrompe también y registra en la contabilidad del bien, y como no tiene a dónde llevarlo otro, la enreda en una de tantas cuentas contables que hay, pensando que en 1 o 2 años la va desapareciendo. Pero si esos libros fueran abiertos a ojos técnicos, dirían: ¡qué ladrones! La casa del Señor no puede ser una cueva de ladrones. Nosotros tenemos que defender la verdad. La verdad es lo que realmente fue, lo que realmente costó. No importa si vale más el impuesto. Eso es lo que es. Esa es la verdad. Y Dios me va a bendecir si yo me mantengo en la verdad. Primera vez que declaran la corrupción privada en Colombia. La pública existía, la privada. A usted y a mí nos puede tocar mañana. Dios quiera que no. Pidámosle a Dios que no y seamos inteligentes. No sobornemos. Vaya, busque cuántas veces habla la palabra de Dios del soborno, del cohecho, de torcer el derecho. ¿Sabe qué hace usted cuando hace que una escritura quede por un valor distinto? Tuerce el derecho. Lo coloca a su favor, pasa por encima de las leyes, de las autoridades superiores, pasa por encima de todo el mundo le importa un pepino.